Tome su lugar, por favor. Muy bien, qué bueno que ya estamos aquí y qué bueno, pues vamos a compartir lo que el Señor tiene que decirnos a cada uno de nosotros, primeramente a mí. La verdad es que, déjeme decirle algo, los momentos más gloriosos, digámoslo así, y el platillo fuerte, lo principal, es cuando nosotros llegamos y adoramos y le damos toda la gloria a Dios. Ese es el platillo más fuerte y más rico, es cuando nosotros decidimos adorarle a Él. Porque sabe, la predicación que yo pueda venir a decirles el día de hoy, así sea muy buena, sabe, Dios sabe y conoce absolutamente todo. No hay nada nuevo que yo le pueda venir a decir en este día hoy, que Dios no lo sepa ya en este momento. Dios lo sabe absolutamente todo, y el momento, creo yo, más glorioso es cuando cada uno de nosotros disponemos en nuestro corazón a adorarle a Él. Eso es lo que nosotros venimos a darle a Él en este día. Sabe, la predicación hoy es lo que Dios quiere decirnos, pero Él ya lo sabe. No es que nosotros vengamos y tengamos una buena palabra, una buena predicación, porque Dios sabe, ya la conoce. Es lo que nosotros venimos a darle, ¿verdad?, a Él en su adoración, ¿verdad? Lo más importante, lo más hermoso, lo más especial que puede haber es lo que nosotros venimos a darle en este día a Él, y que hemos dispuesto en nuestro propio corazón. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar hoy en este día con esta prédica, ¿verdad?, con esta palabra. Y bueno, yo no sé cuál título ponerle, porque tengo dos títulos para esto, ¿verdad? Y uno, yo le puse lo siguiente: los coquetos. Digan todos, los coquetos. Muy bien. Ahora bien, ¿quién es una persona coqueta? ¿Usted la conoce? ¿O saben de la definición, digámoslo así, lo que quiere decir coqueto? ¿Sí saben? ¿Sí saben o no saben? A ver, díganme, ¿ustedes conocen a alguien que es coqueto o coqueta? Yo sé que aquí no hay, van a batallar ustedes mucho, pero sí, a lo mejor alguna vez conocieron esa palabra. ¿Conocen a alguien o saben de alguien que es coqueto o coqueta? ¿Sí conocen una persona que es coqueta? ¿No saben? Híjole, qué serios están hoy. ¿Por qué? ¿No saben lo que es un coqueto? A ver, díganme a alguien quién es una persona coqueta. Les pregunto directamente, ¿un coqueto quién es? Alguno que otro chifladón ahí, ¿verdad? ¿Chiflado con quién? ¿Con quién se chiflan los coquetos? Exactamente, dice la hermana, a algunos antes le decían coqueta porque se arreglaba muy bien. Muy bien, esa es una definición que viene en el diccionario: aquella persona que se arregla bien, ¿verdad?, y que quiere verse atractiva para las demás personas. Es una persona que es coqueta, ¿verdad? Podemos pasar por la calle y diremos lo siguiente: ahí hay una casa y está bien coqueta. ¿Qué quiere decir eso? Que se ve bien, que está bonita, que está bien pintada, ¿verdad? Eso es, en otro término, lo que quiere decir coqueto, ¿verdad? Y alguien que quiere llamar la atención de la otra persona. Llegó el vecino y la vecina se pone muy coqueta con el vecino, ¿verdad? Le está coqueteando porque quiere caer bien, quiere tener gracia, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir coqueto. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de los coquetos. ¿Cuántos dicen amén? Van a decir, ay, este pastor, ¿y ahora de qué va a hablar, verdad? Nada, de los coquetos nada más, de las cosas que Dios hace para nuestra vida, ¿verdad? Y que las tiene ahí y que a veces
tienen que ver con las seducciones. ¿Alguno de ustedes ha sido seducido alguna vez? A mí mi esposa me sedujo hace 15 años. Y vean aquí la respuesta, ¿verdad? Se flechó de mi belleza, siempre les digo yo, ¿verdad? Las seducciones y las experiencias de los hijos de Dios. Tiene que ver esto, ¿verdad? Los coquetos y las seducciones y las experiencias de los hijos de Dios. De esto vamos a hablar en este día. Y quiero que rápidamente vaya a su libro en el Nuevo Testamento, en el libro de Primera Epístola de Pablo a los Corintios. Así es que saque su Biblia por ahí para que no vaya a pensar usted que le estamos echando mentiras. Y usted lo pueda leer ahí en Primera de Corintios, capítulo 10. Capítulo 10. Así es que dígale al que está ahí a su lado, dígale, no seas coqueto. Muy bien. ¿Ya lo tenemos ahí? Muy bien. Entonces vamos a empezar a leer. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos las cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Muy bien, ya tenemos ahí, de eso vamos a platicar en este día, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de los coquetos y vamos a hablar, ¿verdad?, de Pablo cuando él escribe esta epístola o esta carta a los Corintios. Y déjeme decirle algo, la iglesia de Corintio era una iglesia que tenía problemas, que eran muy dados a la idolatría en aquel tiempo y que se movía muchísimas situaciones, ¿verdad?, que tenía que ver con la carne, que tenía que ver con el mundo. Y bueno, lo que nosotros veremos hoy son las adversidades, ¿verdad?, o las advertencias. Diga conmigo, advertencias. Las advertencias que tiene Dios, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Y esto se lo decía a la iglesia de Corintio, ¿verdad? Una congregación que estaba en problemas y que todavía conociendo de Jesucristo, ¿verdad?, se les olvidaba lo que Dios había hecho en todo su caminar, ¿verdad? Una iglesia de Corintio que tenía problemas y que muchos de ellos estaban en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero a muchos de ellos se les olvidaba lo que Dios había hecho por ellos en determinado tiempo de su vida, ¿verdad? Pablo advierte, ¿verdad?, que él no quiere que cada uno de nosotros ignoremos o que pasemos por alto lo que pasó en la iglesia de Corintio. Aproximadamente hace 2000 y tantos años, ¿sabe?, Pablo predicaba, ¿verdad?, y le mandaba esta carta a los corintios y les hablaba de las advertencias, le decía lo que tenían que hacer y les recordaba lo que habían hecho sus padres anteriormente. Vamos a hacer algo en el cual recordemos lo que hizo
Dios, ¿verdad? En aquel tiempo cuando sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Y que en un momento determinado lo saca de aquel lugar de esclavitud, de servidumbre, perdón. Y entonces dice que lo trae adelante, ¿verdad? Y lo trae guiando por medio de una ¿qué? De una columna de ¿qué? ¿De una columna de qué? Fuerte, de fuego y de una nube, como dice el hermano, ¿verdad? Una columna de fuego, ¿verdad? Que les alumbraba y que estaba ahí, y donde se movía la nube iba el pueblo, ¿verdad? Esto quiere decir que Dios les guiaba en todo momento, ¿verdad? Con su luz, lo que Él es Dios en aquel tiempo, y que, bueno, en el día, ¿verdad? Había una nube que les cubría y que esto mismo representaba, ¿verdad? La presencia de Dios en aquel tiempo. Pero imagínense nada más, salieron a aquel lugar y entonces se encuentran ahí con un mar, ¿verdad? Y todo el ejército, ¿verdad? Egipcio atrás de ellos, y ellos cubriéndole y guardándole con una columna de fuego que se movía para un lado y se movía para otro, ¿verdad? Y imagínense nada más la presencia de Dios en aquel lugar, sintiéndose protegidos. Y aún así hubo gente en aquel tiempo que dijo: ¿cómo es posible que Dios nos haya sacado a este lugar para que simplemente fuéramos muertos por este ejército egipcio y que no pudiéramos pasar el mar? Pero Dios les tenía algo preparado grande y maravilloso que muchos de nosotros conocemos hasta este día, ¿verdad? Que el Señor abre aquel mar y con una mano poderosa, ¿verdad? El pueblo de Israel sale de aquel lugar. Pero esto le recordaba, ¿verdad? Pablo a los corintios en aquel lugar. Fíjense bien lo que hizo Dios, lo que hizo con sus padres. Quiero que ustedes vean verdaderamente lo que hizo Dios cuando les sacó de aquel lugar. Yo te puedo preguntar hoy de dónde nos ha sacado Dios, de qué lugar, de qué desierto, ¿verdad? De qué problema hemos estado metidos, sumergidos, a lo mejor que fuimos tentados, que fuimos seducidos, que por nuestra propia carne fuimos tentados, que porque nosotros quisimos coquetear con algunas cosas y entonces el resultado, a lo mejor las consecuencias las estamos viviendo hoy hasta este tiempo. De tal manera que Pablo les dice aquí lo siguiente, les daba una advertencia de lo que les había ocurrido a sus padres en aquel tiempo, lo que habían visto con la mano poderosa de Dios. Y aún así, ¿sabes? Había mucha gente que murmuraba, había mucha gente que no estaba de acuerdo con lo que el Señor había hecho en su propia vida. Y entonces Pablo le recuerda a la iglesia de Corintio, aquellos que estaban en Cristo Jesús, aquella iglesia o congregación que tenía problemas, les decía lo siguiente, ¿verdad? Que no se olvidaran, dice el versículo 1. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Dice: no quiero que ustedes ignores, ¿verdad? Ignores lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Así es que dile a tu hermano que está ahí: no ignores lo que el Señor hizo. Así es que Pablo, les recuerdo, ¿verdad? Advierte que él no quiere que nosotros ignoremos, ¿verdad? O que pasemos por alto lo que pasó en aquel tiempo, ¿verdad? Hace aproximadamente, pues no recuerdo cuánto, pero deben de ser unos 3,000 años aproximadamente, más o menos lo que pasó esto, ¿verdad? A lo mejor un poco más. Y Pablo les advierte, ¿verdad? Lo que había pasado con sus padres, que en algún tiempo todos estuvieron bajo la nube y que no todos pasaron el Jordán. No todos aquellos que estuvieron bajo la nube, queridos hermanos, no todos pasaron el Jordán. Amén. Y yo les quisiera recordar algo, a ver cómo les digo esto. ¿Cuántos conocen la parábola del sembrador? Amén. Dice alguien por ahí, un predicador dice: la parábola del sembrador es el alma mater de las parábolas. Es la parábola con un mayor significado y la que Jesús le da la explicación a los discípulos. Pero ¿por qué crees que se la da a sus discípulos? ¿Por qué creen?
La gente no la entendía. Dice esta parábola que el sembrador salió a sembrar y que la palabra de Dios, ¿sabes?, cayó en diferente tipo de tierra. Una cayó en una buena tierra, otra cayó entre unas rocas, otras vinieron los pájaros y se la llevaron, otra estaba entre espinos y ¿qué? Y abrojos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Porque era una mala tierra? ¿Por qué? ¿Por qué dice que todos pasaron bajo la nube y que todos pasaron el mar, pero que no muchos llegaron al Jordán? Por la fe. ¿Sabes por qué sacó el pueblo? Dice la hermana, y eso es muy bien. Dice la palabra de Dios que aquel pueblo fue sacado al desierto durante 40 años. ¿Sabes por qué? Para probar su propio corazón, para saber verdaderamente qué había en cada uno de ellos. Fíjense bien, queridos hermanos, a mí me llama mucho la atención cuando el Señor dice que Él avienta la red, y en una red, los que saben pescar, en una red, saben, hermanos, a veces hay una malla o hay un hoyo ahí, y en ese hoyo simplemente se van a atorar los pescados, a lo mejor grandes, pero los muy chiquitos, aquellos pequeños, sabes que muchos se van a salir de ahí. Me llama mucho la atención cuando en la palabra de Dios dice que el hacha está puesta sobre la raíz. Me llama mucho la atención que dice que el Señor va a venir en un tiempo y va a separar las ovejas ¿de qué? De los cabritos, los va a separar. Y entonces aquí me llama mucho la atención cuando dice el Señor, ¿sabes qué? Muchos o todos sus padres estuvieron bajo la nube, todos, y todos pasaron el mar, pero no muchos de ellos cruzaron el Jordán. Muchos de ellos no cruzaron el Jordán, porque el Señor, ¿sabes qué? Hizo cosas ahí sobre alguno de ellos. Dice ahí la palabra de Dios que en un día, hermano, ¿cuántos se quedaron? Dice la palabra de Dios, 23,000 en un día. Ahora bien, ¿por qué Pablo le tiene que dar estas advertencias a aquella iglesia de Corintios? ¿Qué será que andaban coqueteando con el pecado? ¿Qué será que había cosas que verdaderamente, ¿sabes qué? Pablo veía en aquel lugar que había cosas que no se debían de hacer y que el pueblo, aún cristiano, lo hacía cuando ya sabía las advertencias que tenía Dios sobre su pueblo. Aún le recordaba que el Señor en aquel tiempo, queridos hermanos, en aquel tiempo el Señor había abierto la tierra y se había la tierra tragado 23,000 en un solo día. De manera que, pues esto es una palabra que hoy vamos a ver, ¿verdad? Pero que, déjeme decirle algo, queridos hermanos, Dios es amor. Por algo Dios nos ha traído a un lugar como este, para escuchar de su palabra. Por eso el Señor nos ha sacado de diferentes lugares de nuestra propia vida, para seguirle, porque nos ama. Pero el Señor no deja de decirnos en su palabra las advertencias que Él tiene para aquellos, ¿verdad? Aquellos en el cual todavía, aún siendo cristianos, ¿verdad?, coquetean con las cosas que son del mundo. ¿Están muy serios? Así es que esto es una advertencia dada por Pablo, dada como ejemplo por la confianza excesiva y la idolatría del pueblo de Israel. La confianza excesiva. Y bueno, aquí llegamos a un punto. Escuché yo una anécdota de alguien, una persona que fue un gran evangelista y que le llamaban el mayor de los evangelistas del siglo XIX. Y yo les pregunto a ustedes, queridos hermanos, amados hermanos, ¿usted qué tipo de hombre o qué tipo de mujer quiere ser en este tiempo? ¿Qué tipo de huella queremos dejar? Sabe, cada uno de nosotros somos padres y somos líderes de nuestra propia familia. Nosotros tenemos que dar cuenta. Si ustedes jóvenes van a dar cuenta en su tiempo de sus propios hijos. Pero ¿qué tipo de joven, qué tipo de jovencita
qué tipo de señorita, qué tipo de hombre, qué tipo de mujer eres y quieres dejar huella en este tiempo. ¿Quieres que tu nombre todavía sea recordado? Y les digo esto porque vamos a hablar un poquito de este evangelista. Y este evangelista que nació el 5 de febrero de 1837 dejó una huella, porque fue llamado en el siglo XIX el mayor de los evangelistas. Este predicador se llamaba Wayne Moody. De tal manera, él dice que nació aquí en Northfield, Massachusetts. Quedó huérfano a los 4 años de edad, huérfano de padre. Su padre murió a los 41 años siendo alcohólico. Él tiene varios hermanos, 4 hermanas más y un hermano menor que él. Y bueno, a los 17 años, ¿verdad? Decide él, lo manda a su mamá a estudiar a trabajar a Boston con un tío de él. Y este tío tenía una zapatería y él llega ahí a aquel lugar, ¿verdad? Y una condición que le pone el tío para poder trabajar con él es la siguiente: que tiene que asistir a la iglesia. Espero que a ninguno de los que están aquí le hayan puesto condiciones. Tienes que ir a la iglesia si quieres esto o si quieres lo otro. De tal manera que a este predicador le dijeron lo siguiente: si tú quieres trabajar conmigo en la zapatería, vas a tener que ir a la iglesia. Y bueno, descubre este predicador a los 17 años, ¿verdad? Porque alguien le dice que Jesús le ama tanto, tanto le ama, y él entrega desde ese momento su servicio completo a Dios y se convierte en el evangelista, ¿verdad?, del siglo en aquel tiempo. El evangelista del siglo, de tal manera que es tanto lo que él pudo hacer. Dice que la gente se convertía en aquel tiempo. Le estoy hablando de Northfield, Massachusetts, ¿verdad? Que él se convertían la gente en aquel lugar, ¿verdad? Y que esta condición que le habían puesto, eso sirvió para su propia vida, porque sabía o supo él lo que verdaderamente Dios quería y lo que le amaba en grande manera. De tal manera que a partir de ese entonces, desde los 17 años, él entregó su servicio a Dios, ¿verdad? Como evangelista. Así es que cierto día le preguntaron a este predicador y le preguntaron lo siguiente: oiga, pastor, oiga, evangelista, ¿y está prohibido fumar? Muéstreme en la Biblia un pasaje que diga que está prohibido fumar en la Biblia. Y entonces el predicador dice que en aquel tiempo le dijo: no, pues no conozco ninguno que dé una advertencia de no poder fumar, pero conozco uno que ordena fumar. Todos se quedaron. Dice: pero hay un pasaje de la Biblia y conozco uno que ordena que fumen. Fue lo que le dijo el predicador. Y entonces dice: hay un pasaje en el Apocalipsis 22:11, para que se lo grabe, y dice lo siguiente: el que es inmundo siga inmundo todavía. El que es inmundo siga inmundo todavía. El que es justo, ¿sea qué? Sea justo todavía. ¿Qué más dice? El que es impuro, sea impuro todavía. Y luego, el que practica la justicia, que la practique todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Amén. Es un pasaje de la Biblia. De tal manera que, queridos hermanos, a veces yo creo que nadie se levanta de su cama, o alguien se levantó esta mañana de su cama. ¿Cuántos se levantaron hoy con unas ganas de servirle al Señor, de venir a la iglesia? ¿Cuántos se levantaron hoy con la convicción de pecar el día de hoy?
El que calla otorga, dice por ahí. ¿Cuántos se levantaron hoy? ¿Cuántos se levantaron hoy en ese día con la convicción de pecar? Nadie, ¿verdad? ¿O sí? Ya en el transcurso del día ya será otra cosa, ¿verdad? ¿Sí? Ay, la hermana dice ya que sí. ¿Cuántos? Nadie nos levantamos el día de hoy para decir, hoy voy a pecar, me voy a levantar y voy a pecar. A la primera que me encuentre le voy a echar una miradita por allá, ¿verdad? Y las muchachas, al primero que me encuentre le voy a echar una miradita barredora, digámosle así. Como ven, nadie se levanta así, nadie dice, hoy voy a pecar, me he dispuesto a pecar. ¿Quién? Nadie. Pero a veces, queridos hermanos, ¿saben? Somos seducidos, ¿verdad? Mucha gente dice, ay, me sedujo el pecado, ay, me sedujo la novia. Mangos, tú fuiste seducido. Ay, te sedujo el novio, digámoslo así. Ah, no, pero no decimos así, ay, me sedujo Satanás, ay, me sedujo Satanás. ¿Verdad que decimos así? O han escuchado algunas veces que así se dice, así dicen la gente, ¿verdad que sí? Oigan, hombre, están bien serios, hombre, ¿qué les pasa? Y luego dicen, ay, me sedujo Satanás y ahora estoy embarazada de él. Entonces, ¿quién les sedujo? ¿Por quién fueron tentados? Ah, ¿verdad? ¿Cuántos están allá en la cárcel y ay, Satanás me tomó? Y están en la cárcel porque seguramente Satanás le agarró las manos y le dijo, ahora te vas a robar esto, ahora te vas a llevar esto. ¿Cuándo? Dígame, ¿cuándo? Vamos a continuar. De tal manera que a veces, amados, tenemos nuestra propia responsabilidad, cada uno de nosotros. Trayendo esto, tenemos que hacerlo todo, hermanos, para la gloria de Dios. ¿Por qué le estoy hablando de este pasaje? Este pasaje, ¿sabe? Se refiere a algunas cosas que se hacían en aquel tiempo la iglesia de Corinto y que estaba acostumbrada a estar en la idolatría, a comer cosas que eran sacrificadas para los ídolos. Aquí no tenemos nada, ni yo les estoy hablando, les estamos dando otro sentido a las cosas, ¿verdad? Espiritualmente, queridos hermanos, aquellos probaron todo espiritualmente, y lo estaba viendo Pablo de esta manera, diciendo ahí que muchos se adelantaban a la cena, unos hacían la cena de otra manera, otros se adelantaban y tantas cosas, y simplemente es la responsabilidad que tú tienes como hijo de Dios, con las convicciones que tú tienes como cristiano para hacer las cosas, tu propia responsabilidad y la responsabilidad de que otros te están viendo lo que tú haces. Hermanos, estamos en una vitrina donde nos están viendo, donde verdaderamente, sabes, el pararse aquí en este lugar, ¿verdad? Es que prediquemos las cosas y que también las hagamos nosotros mismos. Una palabra de Dios, querido hermano, primeramente es para mí, primeramente es para cada uno de nosotros. Y después para compartirla y para hacerla, dice la palabra de Dios. Por eso dice, no tan solo ser oidores, sino hacedores de toda palabra que proviene de Dios. Pero lo tenemos que hacer, lo tenemos que llevar a cabo. Por eso la gente en el mundo, saben, queridos hermanos, está y ve a la gente, ve a los cristianos, ¿verdad? Y a veces dicen, hombre, para ser como aquel, mejor así me quedo. Para decir las palabrotas que dice, mejor así me quedo. Para ver como él ve, mejor aquí me quedo. Para no amar, mejor así me quedo. Y tú y yo, querido hermano, verdaderamente tenemos que ser los cristianos que habla la Biblia, las promesas que tiene Dios para cada uno de nosotros, hermano, tenemos que hacer la realidad de nuestra propia vida. A veces decimos, ¿por qué Dios tenía que escoger a ese pueblo? ¿Qué le vio a ese pueblo de Israel? ¿Qué le vio a Abraham? ¿Qué le vio a David? ¿Qué le vio a él? ¿Qué le vio a ella?
Porque ante los ojos de los hombres, ¿sabes qué? David simplemente era un asesino y era ¿qué? Bígamo, díganle así. Ante los ojos de los hombres eso era. Pero ante los ojos de Dios, ¿sabes qué? Tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué le vio a él? ¿Qué le vio a Abraham? Que negó la vieja, iba a decir, perdón, que negó a la mujer. ¿Qué le vio a Abraham? Que echó mentiras para negar a su propia mujer. Y dijo, ¿sobre padre de qué? Fuerte, hermanos, pueden gritar. De multitudes, de naciones. ¿Qué le vio a aquel hombre? ¿Qué me vio a mí? ¿Qué le vio al hermano? ¿Qué le vio a él? ¿Por qué Dios te trajo con ese amor? ¿Por qué nos trajo con ese amor? Sabes, Dios vio algo importante en nuestra propia vida. Algo grande y maravilloso que nosotros podemos hacer si tenemos verdaderamente las convicciones que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Amén. Denle un aplauso fuerte a Dios. Así es que, queridos hermanos, todas las cosas las tenemos que hacer para la gloria de Dios, dice ahí su Biblia. Y así es que nosotros tenemos que aplicar los principios de Dios para que nuestra libertad que tenemos como hijos de Dios conozcamos nuestra responsabilidad, primero con Dios y también con los otros hijos de Dios. Amén. Eso es hacer un esfuerzo sobrehumano para poder equilibrar siempre mi libertad cristiana con mi responsabilidad en amor. Yo siempre les digo que tenemos que tener un equilibrio en nuestra propia vida. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿por qué? Tenemos que tener un equilibrio, hermano. Tenemos que servir a Dios. Tenemos que hacer cosas grandes y maravillosas en el servicio a Dios, para Dios, en el ministerio y con nuestra familia también. Amén. Tenemos que tener convicciones. Tenemos que hacer, le digo yo a Dios, ay Señor, me falta tanto en aprender, que cada día le digo a Dios, ay Señor, qué grande y maravilloso eres tú, y tan pequeño soy yo, que a veces no entiendo las cosas que tú quieres que yo haga, y no sé a dónde me vas a llevar. Pero hay tantas cosas, queridos hermanos. Dice ahí lo primero en la Biblia, dice que le hablaba de los padres, le hablaba a aquel pueblo y le dice, no ignores a vuestros padres. Y como padres, queridos hermanos, tenemos una gran responsabilidad. No tan solo como ministros de Dios, no tan solo como siervos de Dios, no tan solo como servidores de Dios, sino como familia, sino como esposos, sino como padres. Porque primeramente, saben, queridos hermanos, tenemos una familia también. Y una familia que nos ve a nosotros todos los días, que me conocen a mí cuando me levanto y cómo soy allá. Y que a lo mejor no conocen lo que yo hago cuando estoy en mi trabajo, o las convicciones que yo tengo cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en la iglesia o cuando estoy en la misma casa, y no son a lo mejor las mismas. Porque a veces estoy sirviendo tanto, ¿sabes? Que descuidamos las cosas de nuestra propia familia. Y es cuando verdaderamente, ¿sabes? Alguien necesita de nosotros como padres, hermanos. Somos líderes. Cada uno de los que está aquí es líder de su propia casa. Y ante Dios, ¿sabes? Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien, enseñar bien. Porque en las casas, ¿sabes? Nos están viendo. Queridos hermanos, yo tengo una esposa y tengo hijos. Y esto tiene que ver con las cosas que yo hago y en el equilibrio que yo tengo
de cómo hacer las cosas para Dios y aquí donde tengo puestos mis pies. Y uno no se levanta con la convicción de pecar en este día, sino que uno se levanta con la convicción de hacer bien las cosas para Dios. Y que todas las cosas que cada uno de nosotros hagamos, las hagamos para Él, hermano. Amén. Así es que, padres, dice algo ahí en Génesis 18:16. No le busquen, yo se lo voy a leer, ya lo tengo aquí. Dice: y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Dice el 17: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Estamos hablando de los padres. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, dándole yo primero una promesa, dice Dios, porque yo sé, dice la palabra de Dios, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En aquel tiempo, ¿sabes qué? Dice que habían llegado el ángel de Jehová con Abraham, y entonces dice que miraron hacia allá porque Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y entonces va caminando ahí Abraham, ¿verdad? Y van adelante los ángeles del Señor, y me imagino yo que habla con ellos y les dice a ellos: oye, encubriré yo lo que voy a hacer. Yo diría así: oye, yo voy a encubrir, dice Dios, lo que yo tengo para aquel pueblo, se lo voy a encubrir a mi hijo. Se lo voy a encubrir a mi hijo. No le voy a decir lo que yo voy a hacer. Si yo ya tengo una promesa sobre él, ¿cómo crees que Dios va a encubrir las cosas que va a hacer a su hijo predilecto? Querido hermano, sabes, tú eres un príncipe. ¿Cómo crees que Dios va a encubrir algo que va a hacer y no te lo va a decir a ti? Dice: ¿le encubriré yo algo a Abraham? No, ¿cómo le voy a encubrir si yo tengo una promesa para Abraham? Dice: porque yo sé lo que va a hacer ese varón. Yo sé lo que va a hacer ese varón. ¿Y sabes lo que dice aquí en el versículo 19? Dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Cómo dice? ¿Cómo le voy a encubrir si yo sé que va a ser un padre de familia, un padre de naciones? No le voy a encubrir nada, porque yo sé que él servirá a Jehová y su casa también servirá a Jehová de los ejércitos. Dice: ¿cómo lo voy a encubrir? No le voy a encubrir nada a mi hijo predilecto. No le voy a encubrir nada, porque yo sé que él mandará a sus hijos después de él a hacer las cosas que el Señor quiere. Hermano, tú y yo somos responsables. Dice aquella gente, le dice: estamos recordando lo que pasó con sus padres. Querido hermano, tú tienes una responsabilidad delante de Dios. ¿Qué tipo de hombre nosotros queremos ser en este tiempo? ¿Dejar huella o seguir completamente igual? Pero si no tenían la responsabilidad como padre, díganme lo siguiente. Ahorita ya creo que ya renunció otra vez el director técnico del Tri. ¿Cómo se llamaba el pasado? ¿Cómo se llama el que está hoy? A ver, ¿quién le va a la América? No, hombre, qué bárbaros, 4. ¿Quién le va a la América? Director técnico del Tri hoy, ¿cómo se llama? A ver, fuerte. Miguel Herrera. El anterior, ¿cómo se llamaba? El Bucetich, ¿nombre? Sergio, no. Víctor Manuel Bucetich. Y el anterior, el Chepo, ¿cómo se llamaba?
¿Manuel qué? Manuel de la Torre, el Chepo. ¿Y dónde está ese? Le dieron turqui. ¿Están de acuerdo? ¿Ya no está? ¿Lo corrieron, sí o no? Ay, hermanos, ¿están bien serios o qué? ¿No ven la tele? Ahora me salieron bien santos. Si muchos no vinieron hace varios domingos porque se quedaron a ver el partido. Ok. ¿Cuántas veces vieron jugar al Chepo? Hermanos, ¿cuántas veces vieron jugar al Chepo en el Tri? ¿Jugó él? ¿Jugó él? No, pero ¿jugó él en la selección mexicana? No. En ese tiempo. ¿Y por qué lo corrieron si él ni siquiera jugaba? ¿Quiénes jugaban? Los jugadores del equipo, ¿verdad? Todos ellos, y ellos acá corrieron ¿a quién? Al director técnico, al Chepo lo corrieron. Porque los bebés no jugaban bien, digo, los jugadores no jugaban bien, ¿verdad? ¿Y por qué lo corrieron a él? Si él ni siquiera jugaba, él no tocaba el balón. Pero ¿quién era el responsable de todo el equipo? Él, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nosotros como padres somos los responsables de todo el equipo que nosotros tenemos en nuestra propia casa. Como Abraham era el responsable de mandar a sus hijos después de él. Amén. De tal manera que nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad. Hermano, nosotros como quiera somos los responsables delante de Dios en nuestra propia familia. Así es que nosotros somos responsables, aunque no juguemos, ¿verdad? Nosotros somos responsables de cada una de las cosas que permitimos también en nuestra propia casa. Ahora tanto que se da el Facebook. ¿Quién tiene el Facebook? 4. Qué bueno, hermanos. Muy bien. 4. 5, 6. Yo tengo. A ver cuántos caen. Nosotros, queridos hermanos, somos los responsables de nuestra propia casa y de nuestros propios hijos. Porque hasta si tu esposa tiene Facebook, también puede ser seducida por alguien que no conoce ahí. O alguien que le da una propia invitación y la acepta. Ay, ¿quién será ese? ¿Verdad que sí? Oigan, están muy serios. ¿Por qué? ¿Se están durmiendo o qué? Así es que, hermanos, somos responsables de todas las cosas que sucedan en nuestra propia casa. Pero sabes, hermano, es mejor buscar la santidad. Es mejor buscar la santidad que las drogas. ¿Cuántos están de acuerdo? Oye, hermano, batallas más en recuperarte de un programa de drogas que mejor buscar la santidad. Es mejor buscar la santidad que estar metido en la pornografía. Porque vas a tardar más tiempo en que todo esto se te olvide de tu mente y de tu corazón. Imágenes que a lo mejor hemos visto, ¿verdad? En la pornografía va a estar difícil que se vayan de tu mente y siempre te lo vas a imaginar. Es más fácil estar en santidad, hermano, que te recuperes del alcoholismo. Es más fácil. Es más fácil estar en santidad que entres a un programa donde te tengas que curar de alcoholismo o de drogas. Es más fácil, querido hermano, buscar la santidad que después te quieras liberar de un efisema pulmonar por fumar. Es más fácil dejar de fumar que te quites un cáncer de garganta o un cáncer de pulmón. Es más fácil hacer las cosas delante de Dios que las consecuencias, querido hermano, van a ser catastróficas en nuestra propia vida.
Es mejor buscar la santidad que te recuperes de una fornicación. Es más fácil buscar la santidad, porque eso va a traer consecuencias a tu propia vida. Y para que salgas de eso, ¿sabes? Yo les digo, hermanos, si nos metemos en una situación como esta, jóvenes van a echar a perder su vida. ¿Por qué? Porque los anhelos, las metas que tenían para un futuro, ¿sabes qué? Yo una vez platiqué con alguien y le dije, no puede ser. No puede ser, porque sabes que a lo mejor después esta muchacha ni siquiera va a ser tu esposa y ella se estaba guardando para alguien. Y a causa de 10 minutos de pasión, ¿sabes qué? Ahora hay que pagar las consecuencias de nuestros propios actos. Y no me vengas a decir que pasó eso y que pasó lo otro, porque las consecuencias, ¿sabes? Ahí están. Y nosotros tenemos que cargarlas, porque somos los responsables de nuestros propios actos en nuestra propia vida. Es mejor buscar la santidad, hermano, que después te quieras arrepentir o te recuperes de un robo, porque saben, nos van a meter a la cárcel, nos van a señalar y va a haber tantas cosas. Es más fácil no tomar las cosas, es más fácil buscar la santidad de parte de Dios. Tengo un hijo que está en 4º año de primaria y dice mi hijo, ¿sabes qué, papá? Yo salgo al recreo y entonces salgo y me divierto, pero después de que regreso del recreo, que es como media hora, tenemos que regresar y entonces volvemos a estudiar otra vez. Y vamos y estudiamos, ¿verdad? Y yo le digo a la iglesia, le digo a la congregación, oiga, la santidad es buscarla siempre. Querido hermano, no podemos darnos un tiempo, salir al recreo en el cristianismo. Le digo, no eres como mi hijo Isaí, que sale al recreo en la escuela y regresa otra vez. Sabes, querido hermano, tú no puedes psicodearte con el mundo, salir al recreo o darte un tiempo porque estás cansado y tus pensamientos no van de acuerdo a los pensamientos de Dios. Y la gente lo que dice, ¿sabes qué? Me voy a dar un tiempo, me voy a separar un poco de Dios, de las cosas de Dios. Y eso no es un recreo. Esto no es un recreo en la escuela para que tú te des un tiempo, hermano. Esto cuesta delante de Dios y es que tú tienes que ser un cristiano de convicciones y aplicarlos a tu vida. No hay recreo en las cosas de Dios, hermano. Vas a batallar en recuperar lo que el Señor te ha prometido a ti. Las promesas que tiene Dios para ti ahí están, pero vas a tardar más en llegar a conseguirlas. Todo eso ahí está. Pero no podemos decir, tenemos un receso. Me voy a dar un receso. Hoy no puedo. Me voy a dar un mes, me voy a dar 15 días, me voy a dar tanto tiempo y después voy a regresar. Eso no es cierto. No estamos en la escuelita como Isaí, como los niños de la primaria, para salir al recreo y regresar. El lugar, querido hermano, siempre ha estado ahí, pero cada uno de nosotros decidimos dejarlo por nuestras propias convicciones y nuestras propias prioridades que nosotros tenemos. Las dejamos completamente. Y no hay otro responsable más que uno mismo. Y a veces queremos darnos un tiempo porque, sabes, eso es lo que verdaderamente queremos. Y a veces no queremos dejar las cosas porque queremos seguir coqueteando con las cosas del mundo. A veces decimos, hermano, tenemos que tener temor de Dios. Yo pienso que a veces lo hemos perdido o se nos ha olvidado. Yo les platicaba la vez pasada y decía un predicador, queridos hermanos, cuando una mujer tiene cáncer, cuando alguien va manejando y choca y hay alguna muerte, sabes, jamás batalla para volver a agarrar un carro. Una mujer que ha tenido cáncer, ¿sabes qué? No quiere volver a pasar por esa situación, no quiere volver a pasar porque se le caiga el pelo. Aquel que manejaba no quiere volver a agarrar un carro porque tiene miedo, tiene temor de que le vuelva a pasar, volver a chocar, que venga algo malo a su propia vida. Aquellos que regresan y que han tenido alguna enfermedad de cáncer, lo primero que hacen, si te has dado cuenta, los artistas buscan una fundación, hacen una fundación para ayudar a otros que no les pase lo mismo. Dice este predicador, nuestra convicción como cristianos, ¿sabes qué? Debemos de tener terror pecar. Tenemos que tener terror a hacer las cosas que desagradan a Dios. No tenemos que ser los mismos.
Si verdaderamente hemos hecho cosas que no están de acuerdo a los principios de Dios, no se tienen que volver a repetir. La gente del mundo a veces las hace, hermano. Alguien que choca, ¿sabes qué? Tiene temor de volver a manejar. Tiene temor de volver a agarrar un carro porque piensa, ha quedado traumado, hermano. Nosotros, cada uno de los que estamos aquí, fuimos rescatados de las puertas del infierno. Y deberíamos de estar buscando a más gente para rescatarla de las puertas del infierno. Porque de ahí fuimos rescatados nosotros también. Pero a veces ya no podemos. O a veces ya no lo hacemos. Dice el versículo 4, dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos las cosas malas como ellos codiciaron. Y aquí está hablando, queridos hermanos, se refiere a la provisión del agua, que de una forma milagrosa salió, y la roca, que es la fuerza y la permanencia en Dios, que los guiaba, o que los guía, que nos guía en Cristo cada día de nuestra vida. Yo les quiero decir algo en este día. Dice que muchos de ellos quedaron postrados en el camino. Y yo me imagino que quedaron postrados, a lo mejor nos imaginamos que quedaron postrados en toda la ruta que ellos siguieron. Y acuérdense que ellos andaban como dando vueltas en el desierto, ¿lo recuerdan? Cuando el pueblo de Dios salió de allá de Egipto y después pasó el mar. Pero dice ahí la palabra de Dios que postrados, lo que quería decir era lo siguiente: es que sus huesos en aquel tiempo, de toda aquella gente, ¿verdad?, quedaron regados en toda la ruta que recorrieron aquellos varones, ¿verdad?, por el desierto. No es que los huesos hayan quedado postrados y que hayan estado adorando a Dios. No, no es así. Todos los huesos en aquel tiempo quedaron regados en el desierto, y dice que el pueblo andaba dando vueltas en aquel lugar, ¿verdad? Y que a lo mejor pasaban. Imagínate nada más, es ver, ¿verdad?, lo que el Señor no se agradó de las cosas que hicieron en aquel tiempo, y que tú lo puedas ver, lo que está pasando o lo que le pasó a aquella gente, y que tú también en determinado momento, ¿sabes?, decidas volver atrás y decidas hacer lo mismo en lo cual el Señor se desagradó, ¿verdad?, en aquel tiempo. Dice que todos los huesos quedaron esparcidos en el desierto, postrados, dice ahí la palabra de Dios. Y postrados quiere decir que quedaron regados en todo aquel lugar, en toda la ruta. Ellos no agradaron a Dios. Así es que pongamos atención en esto. Esa generación, querido hermano, aquella generación, murieron todos, ¿verdad? Todos, aquella generación tuvo que morir. Pero dice ahí que había unos varones, y dice que aquellos en los cuales el Señor los había mandado por medio de Moisés a que fueran e investigaran, ¿verdad? A aquel lado del Jordán había 2 varones. Dice que aquella generación se acabó, pero no aquellos que tenían otro espíritu diferente y que se llamaba, ¿cómo se llamaban? Josué y Caleb, que eran diferentes, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y que tenían otro espíritu. Y Caleb, ¿sabes? Estos dieron un reporte positivo de lo que había en aquel lugar, porque lo veían con ojos diferentes, querido hermano. Veían las cosas de una manera positiva. Yo creo, querido hermano, que cada uno de los que estamos hoy aquí tenemos que ver las cosas de diferente manera. Querido hermano, nosotros tenemos que aprender a deleitarnos en las cosas de Dios. A veces queremos agradar simplemente a la gente, hermano, cuando debemos de agradar a Dios. Yo recuerdo mucho aquello que cuando Moisés subió a aquel monte, y entonces estaba con Dios, y Dios le dio las tablas ahí, ¿verdad?, escritas por la misma mano de Dios, ¿verdad? Y que bajó él, y entonces le dijo Dios: oye, ves a ver allá, porque lo que oigo son alaridos de fiesta.
donde aquel pueblo, ¿sabes qué? Se levantó a comer y a disfrutar y a celebrar, como dice aquí estos pasajes. Dice que la gente, ¿verdad?, se estaba deleitando para comer y jugar, y cayeron en un día 23,000. Y dice que Aarón en aquel tiempo, ¿sabes qué? Tuvo que pedir todos los zarcillos, los aretes de la gente para hacer una estatua, un becerro de bronce, para que la gente pudiera adorar y estuviera contenta, para que se deleitara con aquello, porque Moisés no bajaba de la presencia de Dios. Y Aarón tuvo que hacer algo para que la gente se distrajera, para que la gente estuviera contenta, hermano. A veces, ¿sabes?, queremos agradar a la demás gente, queremos agradar a los amigos, queremos agradar a otro, cuando principalmente al que tenemos que agradar es a Dios, porque todas las cosas que hagamos tienen que ser para la gloria de Él. Así es que aquella gente, ¿sabes qué? Aarón les hizo una estatua para que aquellos no se fueran y no se desesperaran, para tener a la gente contenta con lo que le gustaba, para que estuviera divirtiéndose. Y les dijo, ¿sabes qué? Este es lo que les dio Jehová de los ejércitos para sacarlos de aquel lugar. Hay que adorarle, hermano, hay que adorar a Dios, hay que darle la gloria a Él en todo momento y en todo lugar donde cada uno de nosotros nos encontremos, hermano. Seamos de una misma convicción en todo momento. Amén. Así es que toda aquella gente, hermano, quedó tendida en el desierto. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Todos pasaron por aquel lugar. Pero Dios, en ese momento, hermano, yo te estoy hablando de esto. Y sé la clara convicción que cada uno de nosotros tenemos, y que buscamos hacer las cosas como Dios nos ha mandado a que la hagamos. A lo mejor yo no sé qué vas a hacer tú en tu vida, si a partir de hoy vas a hacer un cambio radical en tu vida, si vas a cambiar tu forma de pensar, si vas a hacer las cosas como Dios quiere que cada uno de nosotros las hagamos. Yo no te pido que agrademos al hombre, sino que verdaderamente agrademos a Dios, aquel quien verdaderamente, hermano, nos ha dado absolutamente todo, y que cada uno de nosotros verdaderamente sea un cristiano de convicciones. Aquí hay una advertencia que Pablo le daba a la iglesia de Corinto hace aproximadamente 2100 años, y yo creo que también es tiempo que nosotros la apliquemos en nuestra propia vida. Hermano, tenemos una responsabilidad delante de Dios, y la responsabilidad no tan solo es de nosotros mismos para Dios, sino también tenemos una responsabilidad con todos los hermanos que están aquí, porque cada uno de ellos, ¿sabes?, también nos están viendo. Así es que yo te pido que en este tiempo hagamos un cambio radical en nuestra vida. De los demás, querido hermano, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos las cosas malas. Hay cosas que nosotros hacemos naturalmente en nuestra propia vida. No sé si puedan pasar los muchachos. Déjame decirte algo. Hay cosas en nuestra vida que nosotros lo hacemos naturalmente, algo natural, y a veces nos cuesta trabajo, y aun cuando nos cuesta trabajo, nosotros lo hacemos. ¿Alguno de ustedes ha estado a dieta? ¿Se ha puesto a dieta alguna vez? ¿Alguno de ustedes hace ejercicio? ¿No? Algunos hacemos ejercicio. Algunos estamos a dieta, ¿verdad? Y eso lo hacemos de forma natural, ¿verdad que sí? En nuestra propia vida, hermano, lo hacemos de naturalmente, natural en nuestra vida aquí en la tierra. Vamos a hacer, queridos hermanos, las cosas naturales en lo que se refiere a Dios, para que se conviertan en espirituales. Las cosas naturales
que nosotros hacemos comúnmente. Vamos a hacer las cosas naturales, las cosas de Dios, para que Dios, querido hermano, las convierta en espirituales en nuestra propia vida. A veces nos es tan difícil a lo mejor hacer las cosas, o a veces nos es tan fácil hacer las cosas en el mundo. Nos es tan fácil no seguir a Cristo, darnos un tiempo, no asistir a la iglesia, no buscarle de corazón. Se nos hace natural y fácil. Hagamos las cosas espirituales naturalmente en nuestra propia vida. Lo que es verdadero, lo puro, lo que hacemos para Dios, hagámoslo siempre. Yo te voy a decir algo en este día. Busquemos verdaderamente las cosas de Dios. No estemos coqueteando con el mundo, porque si no, seremos los coquetos en este tiempo. Si quieres ser un hombre o una mujer o un joven o una señorita en este día que quiera dejar huella en este tiempo, que verdaderamente seamos recordados por lo que hicimos, por lo que dejamos plasmado, por nuestras generaciones, por las cosas buenas que Dios nos ha dado. Si quieres una generación que verdaderamente deje huella, el Señor no aparta sus promesas de nuestra vida. Amén. Póngase de pie en este día, vamos a adorarle. Quiero vivir cada día de Podemos hacer tantas y tantas cosas, amándote, entregado a ti. hay tantas cosas que podemos hacer con nuestra vida. Ante ti, enamorado. ¿Quién quieres ser tú? De ti. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios en nuestra vida? Quiero vivir cada día de mi vida. Que las cosas que hagamos, las hagamos todo para la gloria de Dios. Entregado a ti, rendido ante ti, enamorado de ti. Dile, quiero amarte. Quiero amarte más que a mi vida. A veces buscamos un avivamiento de parte de Dios en nuestra vida. De lo que puedo amar. A veces queremos que Dios venga, nos toque, nos tire, nos haga hablar en lenguas, sentir su presencia. Cuando entramos a este lugar hay una presencia de su Espíritu Santo. Enamorado de ti, la eternidad. Pero no queremos solamente que venga a avivarnos un día, una tarde, en una hora, 10 minutos, y que hablemos en lenguas, Cada día de mi y que eso es de parte de Dios, amar, sino que queremos que Dios habite en nuestra propia vida por siempre, entregado a ti, que habite verdaderamente el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y de continuo. Enamorado. Muchos, querido hermano, les tocó el Espíritu. Quiero amarte Muchos hablaron en lenguas. más que a mi vida. Muchos, hermano, hicieron cosas grandes y maravillosas porque fueron instrumentos de Dios. Hablaron en lenguas, les tocó el Espíritu, cayeron, se levantaron, hermano, pero sin ninguna convicción de que el Espíritu Santo habitara de continuo sobre ellos, porque hoy ya no están. Enamorado de ti por la eternidad. Hoy Dios quiere gente que verdaderamente quiera que habite el Espíritu Santo de Dios sobre tu vida en todo momento.
No tan solo en la iglesia, no tan solo en este momento, en la adoración, sino de continuo, que tú le pidas a Dios que habite su presencia de continuo, que esté avivado, que esté apasionado, que verdaderamente seas un hombre de pasión, de convicciones verdaderas, de un arrepentimiento genuino, y no que seas un cristiano que por un tiempo viene y se aleja y que quiere un receso porque no está convencido de lo que verdaderamente Jesús hizo sobre tu vida. Dice el Señor: yo no quiero que ignores lo que el Señor hizo por sus padres. Y nos quiere decir que nosotros somos una promesa delante de Dios. Tú sabes lo que tienes que hacer, lo que le tienes que decir a Dios en este día. Quiero amarte más que como padres somos responsables, como líder de ministerio, como hijo de Dios, como cristiano de convicciones. Espíritu Santo de Dios, ven, Señor, enamorado de ti, y da algo fresco a mi vida, Señor, porque te queremos servir, porque queremos adorarte en este día. Hermano, el platillo fuerte, lo principal, es que hoy le puedes venir a dar a Dios en esta adoración todo lo que tú eres, lo que tú deseas, lo que verdaderamente hay en cada uno de nosotros. Por la eternidad, enamorado. En el nombre de Jesús. Enamorado de ti, enamorado de ti, enamorado de ti, por la eternidad. Quiero amarte más. ¿Qué tipo de varón quieres ser tú? ¿Qué tipo de cristiano? De lo que puedo amar. Tenemos que aplicar, querido hermano, los principios de Dios sobre nuestra vida. Ser honestos, ser leales. Señor, en este día te queremos dar a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Y que las cosas que cada uno de nosotros hemos fallado, Señor, por la eternidad, queremos traerlas delante de ti. Enamorado de ti, Señor, ven y tócanos a cada uno de nosotros. Queremos habitar, Señor, de continuo contigo y en todo momento. Por la eternidad. No queremos solamente estar en momentos contigo, Señor, sino en todo lugar. Queremos que tú habites, Señor, de continuo. Queremos, Señor, que el sello que tú has puesto en cada uno de nosotros, que se avive, Señor, el espíritu que hay en cada uno de nosotros. Que verdaderamente seamos esos siervos dignos, Señor, de llevar tu nombre en todo lugar. Y todo aquello, Señor, que hemos hecho, lo ponemos delante de ti. Que lo que tú hiciste, Señor, en aquel tiempo y en aquel lugar, con aquella gente que sacaste, Señor, de Egipto, Señor, y que lo trajiste por un desierto para probar su corazón, Dios. Hoy queremos, Señor, que tú aceleres los pasos en nuestra vida, porque queremos servirte, porque queremos glorificarte, Señor, porque queremos adorarte en todo tiempo, Dios, para tu gloria y para tu honra, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Quiero que le des la mayor gloria a Dios en este día con un aplauso.
Que le des toda la gloria a Él, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. ¿Puedes tomar tu lugar? Gracias a Dios por la palabra en esta tarde. Vamos a preparar ahora los diezmos, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, así es que si nos ayudan nuestras hermanas con los sobres, todos aquellos que necesiten un sobre pueden levantar la mano para que nuestras hermanas se dirijan hacia ustedes con los sobres. Y bueno, mientras le reparten los sobres de los diezmos y de las ofrendas, vamos a ver quién nos visita por primera vez. Si tenemos por aquí a alguien que nos visite por primera vez. Nadie viene por primera vez, nadie es nuevo. Aquí tenemos a toda una familia. Si se pueden poner de pie, por favor, para darles la bienvenida. ¿Alguien más que nos visite por primera vez? Aquí tenemos a otra persona. ¿Alguien más que nos visite por primera vez? ¿De aquel lado no hay nadie? Bueno, pues les damos la bienvenida a esta iglesia Emmanuel en las Naciones. Sean bienvenidos y la iglesia también tiene algo que decirles a las 3. 1, 2, 3. Bienvenidos y que Dios los bendiga. Gracias. ¿Ya están listos? ¿Ya tienen todo su sobre y todo? Si se pueden poner de pie, vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas en esta hora. Bueno, vamos a dar gracias en esta hora. Así es que levante su mano ahí donde tenga su sobre o su ofrenda para bendecir en esta hora los diezmos. Señor, en esta tarde, Padre, te damos gracias. Gracias por este día que tú nos has dado, Señor, y gracias te pedimos y también te pedimos que tú bendigas, Señor, los diezmos de cada uno de nosotros, Señor, las ofrendas, Padre, que tú las bendigas, Señor. Te damos gracias por el trabajo que tú nos has dado, Señor, a todos aquellos, Señor, que trabajamos, Padre. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos también, Señor, que tú bendigas a las ofrendas, Señor, todos aquellos que tenemos esta tarde una ofrenda para darte a ti, Señor. Bendícela, Padre, y multiplica, Señor, todo lo que entra a nuestras casas, Señor. Bendice también el trabajo, Señor. Bendice a nuestros jefes, Señor. Bendice todo donde nosotros nos movemos laboralmente, Padre. Te pedimos, Señor, en esta hora, que todos aquellos que no tienen un trabajo, Señor, que tú los bendigas, Padre, con la provisión, Señor, día a día, Señor. Todos aquellos, Padre, que están batallando, Señor, por llevarse algo a la boca, Padre, que tú los bendigas, Señor, con la provisión y que tu mano, Señor, caiga sobre ellos y que ellos puedan verte, Padre. Bendícenos, Señor, en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si gusta pasar, hermano, a dejar su diezmo de este lado y aquí tenemos la de las ofrendas. Gracias. Victoria de su santidad, pues su favor nos dio en este lugar. Cantad a Jehová y celebra la victoria de su santidad, pues su favor mostró en este lugar. Cantad a Jehová y celebra la victoria de su santidad, pues su favor mostró en este Una vez más. lugar. Cantad a Jehová y celebra la victoria de su santidad, pues su favor mostró en este lugar. A él clamé y él me oyó, de su victoria canto yo. Él cambió mi lamento en baile,
no seré conmovido yo. A él clamé y él me oyó. Cantad a Jehová Y celebra la victoria de su santidad, pues su favor mostró en este lugar. cantad a Jehová Y celebra la victoria de su santidad, pues su favor mostró en este lugar. Pueden tomar asiento. Como dijo un hermano, aleluya. Bueno, se ha llegado el momento de la información. No sé si alguna persona tenga, vaya apartando su lugar, porque quiero dar una información. Hace un tiempo, ya tiene no sé cuánto tiempo, en el corazón de unos hermanos aquí, Dios puso un ministerio. Ese ministerio es en una difusora de la radio. Es un programa de radio que tiene la Iglesia Emanuel. Se llama Levantando al Caído. Y pues ese programa de radio se transmite todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Es 1 hora diaria. Los invitamos a todos a escuchar. Algunas veces van